Y la enseñanza de esta mañana tiene mucho que ver con eso. Si como padres podemos lograr que nuestros hijos puedan apegarse al corazón de Dios y puedan descansar en su brazo, muchas gracias, hermanita, puedan entender que es mejor estar en los brazos del Padre, habremos logrado, amados hermanos, nuestro cometido como padres. Será lo más grandioso que podamos dejar sobre sus vidas. Entonces, ¿qué tal si oramos, le pedimos al Señor que nos dé entendimiento de su palabra y podamos tener la sabiduría también para aplicarla? Porque eso da valor a todo lo que hacemos como hijos de Dios. Amado Padre, queremos agradecerte por este tiempo precioso que tú nos regalas de estar en tu presencia. Gracias, Padre. Te ha placido, amado Dios, que como pueblo tuyo podamos reunirnos cada domingo, Padre, en tu presencia y ser ministrados, Padre, por tu palabra y por tu Espíritu. Padre, bendice este tiempo especial que tenemos en ti. Bendice tu palabra, sea, Señor, más dulce que la miel y pueda, Señor, despertar en nosotros, Padre, esa fe permanente que nos lleve siempre, Señor, a depender de tu mano, a descansar bajo tus brazos, Padre. Gracias, Dios bendito, danos entendimiento y la sabiduría para aplicarla a nuestra vida. Gracias, Padre, sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el tema que vamos a tratar es perseverantes, el proceso de aprendizaje. La perseverancia tiene que ver con la constancia, la determinación, la tenacidad que cada uno establezca sobre aquello que quiere lograr. Yo sé que en la vida hay muchas metas que tenemos que alcanzar y requiere de ser perseverantes, firmes en nuestras decisiones, porque cuando uno se desanima, no se puede alcanzar gran cosa en la vida. Y la enseñanza bíblica requiere de mucha constancia, de mucha perseverancia. Es un proceso al cual Dios nos ha llamado. A veces nos proponemos leer la palabra de principio a fin y en el proceso muchas veces decaemos, nos desanimamos por muchas razones, ¿no? Pero, amados hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros seamos constantes, firmes, porque lo vemos, ¿no?, en la palabra. Hay muchos ejemplos de ello. En 2 Tesalonicenses 3:5 dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. O sea, de plano no nos lleva a eso. Sabemos que el amor es la fuerza más poderosa que puede mover nuestras vidas. Nosotros por amor a nuestros hijos lo damos todo y Dios también. Su amor es mucho más inmenso, tan grandioso que por amor a nosotros no escatimó darnos a su Hijo, ¿no? Veamos ahí, ¿no?, el inmenso amor, cómo mueve todo. Pero también nos dice, y perseverar como Cristo perseveró. ¿Perseverar en qué? En amar a Dios y en cumplir su voluntad. Porque estamos en este mundo para glorificar a Dios y la única forma de glorificarlo es por la obediencia a su palabra, por cumplir su voluntad en nuestra vida. En Santiago 1:2 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, la perseverancia, en otra versión dice, tiene una oportunidad para desarrollarse. A veces nos quejamos con las dificultades de la vida, pero Dios permite, amados hermanos, las dificultades justamente para crecer, para confiar más en el Señor, para aprender sabiduría, para ser más humildes, para que nuestro carácter se vaya forjando, ¿no? En verdad, Dios permite cada cosa para aprender, para crecer. Y ese es el proceso al cual Dios nos ha llamado. Entonces vamos a ir al principio. Todos comenzamos en un nivel espiritual que jamás es la meta de nuestra vida como hijos de Dios. Es decir, cuando usted viene al camino del Señor, no conoce la Biblia, no sabe que está dividida por libros, por versículos, etc.
y poco a poco uno va aprendiendo, ¿no? Va entendiendo que la palabra está llena de promesas, que la palabra está llena de mandatos que ayudan a nuestra vida a poder hacer una vida que sea buena. Porque Jesús dijo eso, ¿no? Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. La palabra nos va a llevar a conocer a ese Cristo que nos muestra ese camino de una vida abundante. En Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuánto más, amado hermano, cuando nosotros vemos la enseñanza del Señor en toda situación, en toda circunstancia y sobre todo en su palabra? La palabra de Dios dice es viva, es eficaz. La palabra tiene poder de poder hacer que nuestra vida sea abundante, plena, magnífica. Que como padres cumplamos nuestra labor que Dios ha encomendado y que nuestros hijos puedan llevar ese legado que nosotros lo dejamos. ¿Qué más dice? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito de parte de Dios para el cual nos alcanzó. No solamente Dios quiere darnos vida eterna, quiere que disfrutemos con Él ese tiempo eterno con Él, sino también Él quiere mostrarnos, ¿no?, todo ese camino de su gracia. No solamente quiere alcanzar nuestras vidas, sino quiere extender su reino a muchos, incluyendo a toda nuestra casa, a toda nuestra familia. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué está haciendo Dios en nuestras vidas? Nos está conformando a la imagen de su Hijo. Y eso tiene que ver con un proceso de aprendizaje, de poder ir dejando en nosotros todo aquello que no es grato a los ojos de Dios, todo aquello que no nos ayuda en el camino de su gracia y nos va conformando a la imagen de nuestro Señor, para poder amar como Dios ama, para poder ser tolerantes como Dios lo fue, para ser pacientes. Jesús confió en su Padre plenamente y lo obedeció de principio a fin. No escatimó la obediencia aún cuando costaba una muerte horrenda, ¿no? Nuestro Señor igual obedeció hasta la muerte, dice la Biblia. Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecer a Dios, a pesar de todas nuestras dificultades, luchas, o a pesar que no entendamos muchas circunstancias que pasan en nuestra vida. Pero Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Nuestros niños confían en nosotros como padres, porque está esa confianza inherente a sus vidas. Todo niño ve a su padre como un héroe, ¿no? Y confía plenamente en el papá, ¿no? Sobre todo cuando el padre cumple su palabra, cumple sus promesas. Los hijos, cuando uno algo le promete, él espera, ¿no?, que se cumpla y espera ese momento porque sabe que su papá va a cumplir. Nosotros sabemos, amados hermanos, que muchas veces fallamos como seres humanos, pero nuestro Padre jamás, nuestro Dios jamás. Todas sus promesas son fieles y verdaderas, pero Él espera que nosotros podamos ser esos hijos que confían en Él plenamente, ¿no? En Hebreos 4:12 la Biblia dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, toda enseñanza que Dios establece para nosotros es tan poderosa, amados hermanos, de transformar tu vida y mi vida y la vida de nuestra descendencia, así como dice Romanos, hacernos a la imagen de nuestro Señor. Muchas veces cuando vemos a las personas decimos, este nunca va a cambiar, no, esta persona nadie lo puede arreglar. Por eso dicen árbol torcido, aunque sea para que se enderece es difícil. Pero hermanos, Dios sí lo puede cambiar, porque Él es el autor de la vida y su palabra tiene poder de transformar vidas. Yo sé que cada uno de nosotros viene de un trasfondo difícil, complejo, porque hemos entendido que sin Dios echamos a perder nuestra vida y aún a nuestra familia. Pero por la misericordia de Dios nos alcanzó y Dios está enderezando nuestros pasos, está moldeándonos a esa vida que le espera a nosotros. Y todo esto tiene que ver con enseñanza. Así que vamos a ir a la enseñanza. Pauta del Antiguo Testamento. El concepto fundamental
en el Antiguo Testamento es que la enseñanza se sustenta en el concepto de entrenamiento. En Proverbios 22:6, cuando dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará, está diciendo, entrénalo, entrena al niño, ¿no?, en el camino que Dios ha señalado para su vida. Yo sé que Dios, cuando nos crea, nos hace a todos únicos, totalmente diferentes. Aun cuando son mellizos, gemelos, son diferentes, ¿no?, porque cada uno obedece un propósito especial de parte de Dios. Por eso la palabra dice, entrena al niño en su camino, en el camino que Dios señaló para cada hijo. Por eso que nosotros como padres tenemos que entender que todos nuestros hijos son diferentes. Tienen cada uno algo especial de parte de Dios, un llamado especial. No pueden ser iguales, no podemos tratarlos igual. A veces los vestimos ¿no?, como son hermanos, con la misma ropa, y cuando son mellizos hasta se confunden quién es quién, ¿no? Pero amados hermanos, cada uno es único y especial para Dios, y debemos en ese sentido entrenarlos. Luego, el texto usado en el entrenamiento siempre es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad eterna, es lo único que realmente transforma al ser humano, la palabra. Como hemos visto en Hebreos, la palabra es viva, tiene poder, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando nuestros hijos van a la universidad, van al colegio, etcétera, solamente aprenden conocimiento, ciencia, pero que sus vidas puedan ser cambiadas, ¿no? El conocimiento no los cambia, pero Dios sí, amado hermano. Dios siempre nos va a transformar a través de su palabra. En Deuteronomio 6 habla justamente de esto, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios primero quiere que su palabra esté en nuestras vidas. No podemos enseñar algo que nosotros no tenemos. Lo que damos siempre es lo que tenemos, lo que ha marcado nuestra vida. Yo sé que como padres hemos sido marcados por Dios, por su palabra. Hemos entendido sabiduría, y eso quisiéramos establecerlo en nuestros hijos, porque sabemos que la sabiduría nos va a llevar siempre a la bendición, a una vida grata, a una vida que realmente uno pueda valorarlo y decir, he vivido, ¿no? Pero si no tenemos sabiduría, aunque estemos viejos, vamos a mirar el pasado y vamos a decir, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, etc. Vivimos siempre ahí apenados de no haber hecho lo que nos tocó. Pero amados hermanos, la palabra de Dios siempre nos va a llevar a lo que realmente vale, a lo que realmente es importante según la perspectiva de Dios. Entonces dice, la palabra debe estar primeramente en nuestro corazón, y luego dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa y andando en el camino, al acostarte o cuando te levantes. Es decir, siempre, la palabra siempre tiene que ser transmitida. Pero no solamente palabras, porque las palabras hasta el viento se los lleva, se dice, ¿no? Pero amados hermanos, la palabra debe ser enseñada con el ejemplo. Marca eso en tu corazón. Solo el ejemplo, digamos, transmite realmente una enseñanza, el ejemplo. Ahora, el entrenamiento comenzaba, ¿no?, viendo el Antiguo Testamento desde la temprana edad, es decir, desde la niñez. Cuando vemos la cultura judía, ellos cuando se sientan a la mesa, el papá abre la Biblia y enseña. Aprovecha ese tiempo de poder estar juntos en familia. ¿Para qué? Para enseñar la palabra primeramente. O sea, lo primero que hace es que alimentar el espíritu, ¿no? Muchas veces nosotros hambrientos nos sentamos a la mesa y empezamos a devorarlo. Pero mira la cultura judía, lo primero que hacían era enseñar la palabra, ¿no? Por eso dice claramente, ¿no?, que la repetirá a sus hijos. Y ellos tienen ya por forma de vida eso. Por eso que los judíos desde muy pequeños
aprenden la palabra, memorizan la palabra. Y eso es bueno, amados hermanos, es muy bueno. Como padres debemos tratar de que nuestros hijos memoricen la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo opera en la palabra, ¿no? En el momento que más lo necesiten, el Espíritu Santo les va a recordar la palabra. Porque Dios obra por su palabra. En Jeremías dice que Dios apresura su palabra en aquellos que esperan. Cuando uno espera la palabra, porque está confiando en lo que Dios dijo, Dios apresura para ponerla por obra. Todos necesitamos, amado hermano, la palabra, que esté completamente en nuestro corazón, debe estar atesorado, debe estar ahí impregnado, dice, debe estar como un collar siempre ahí exhibiendo la palabra. Y nuestros hijos necesitan tener la palabra, sobre todo en este tiempo tan complejo y difícil, amado hermano. Yo me alegro por los adolescentes que han ido al encuentro, porque esto marca sus vidas, marca sus corazones, les motiva a poder continuar. Pero es tarea de los padres seguir que ellos se apasionen aún más por el Señor. ¿Y qué es lo que los va a llevar a apasionarse por Dios? No solamente, amados hermanos, los tiempos que ellos se reúnen y puedan alabar a Dios. Es muy bueno todo ello. Pero lo que realmente va a marcar y afirmar sus corazones en Dios es la palabra. La palabra, amados hermanos. Solo la palabra tiene el poder para transformar vidas. En 1 Samuel encontramos, ¿no?, que dice en Samuel 1:27, este es el niño que yo pedí al Señor y Él me lo concedió. Yo sé que como padres anhelamos tener descendencia, ¿no? Y cuando Dios nos da un hijo, ¿qué debemos hacer? Dice, es el niño que Dios me ha dado, ahora yo como por mi parte se lo entrego al Señor. Y eso podríamos entenderlo como que nosotros al hijo que Dios nos da lo encaminamos al Señor. Como iglesia, nosotros no bautizamos a un bebé, pero sí lo consagramos a Dios. Y la iglesia ora y lo bendice para que Dios pueda, es como entregarle al Señor como hizo Ana en este pasaje. Y dice, ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor, mientras el niño viva estará dedicado a Él. Ese es el propósito de Dios, amado hermano, que nuestros hijos son herencia de Jehová, que ellos puedan estar consagrados al Señor, porque Dios tiene un plan perfecto para sus vidas, que nada de este mundo lo puede igualar. Yo sé que nosotros podemos darle estudios, toda clase de cosas que ellos anhelan y desean. Nuestros hijos desean buenos celulares, desean buenas zapatillas, etcétera, ¿no? Pero, amados, lo más importante y lo más grandioso que podemos darle es que ellos conozcan a Dios, que se relacionen con Dios, que entiendan que es mejor estar en los brazos de papá, en los brazos del Padre, que es lo más grandioso que ellos pueden aprender de Dios para poder confiar en Él. Y eso se hace desde pequeños, ¿no? Sigamos. ¿Cuál fue el método de nuestro Señor? En Mateo 4 encontramos, ¿no?, lo que Él hizo. Dice, Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino, o sea, predicando el evangelio de Dios y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Qué hacía nuestro Señor? Enseñaba. ¿Y qué enseñaba, amados hermanos? Enseñaba la palabra, enseñaba el temor de Dios. En el Sermón del Monte enseñaba cómo debe ser la vida, ¿no? Dios mostraba los principios eternos que sostienen la vida del ser humano, la vida en este mundo. Nuestro Señor se dedicó a enseñar cómo debemos vivir. Y no solamente eso, nuestro Señor siempre lo mostraba con su vida, con su ejemplo. Por eso, ¿no?, cuando Él enseñaba, decían, Él enseña como quien tiene autoridad, ¿no? Eso lo vemos en Marcos 1:22, dice, la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces, ¿qué podemos ver acá? La enseñanza no tiene que ver
tanto solamente con las palabras, con mandatos. Usted puede establecer muchos mandatos en su casa, puede poner ahí reglas que exige que se cumplan. Pero más que eso, amados hermanos, lo que realmente va a marcar y va a ser provechoso en su casa es que usted viva lo que enseña, que usted dé el ejemplo. Mira lo que Jesús dice en Mateo 4:17. Jesús dice, ¿no? Bueno, este es cuando predicaba el Evangelio. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, Él estaba ya llevando el Evangelio del reino. Él predicaba el Evangelio, hablaba del reino de Dios, ¿no? Porque el mundo se había apartado completamente del reino de Dios. El mundo vivía a su manera a Dios. Aún los fariseos, los líderes judíos que enseñaban, ¿no?, el camino del Señor, ¿cómo Jesús los veía a ellos? Como gente que de labios alababa al Señor, pero su corazón estaba lejos de Dios. Se habían apartado del reino. Y por eso Jesús le dice: arrepiéntanse y vuélvanse al reino de Dios. Y en Mateo 6:33 dice, como la prioridad de vida, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, el camino recto, el camino justo que a Dios le agrada. Dice: y todas estas cosas os serán añadidas, todo lo que el hombre anhela en esta tierra. Porque a veces ponemos tanto nuestra mirada en las cosas, en lo material, y descuidamos lo más importante, lo único, lo que es prioridad, que es vivir agradando a Dios. Es vivir bajo la presencia de Dios. Todo lo demás, amados hermanos, simple serás añadidura. Ese es el evangelio del reino, y eso es lo que nuestro Señor predicaba. ¿Qué también hacía nuestro Señor? Sanaba toda enfermedad y dolencia, mostrándonos el poder de la palabra, el poder de Dios. ¿Usted cree que hoy en día se acabó el poder de Dios? No, Dios sigue sanando. Es más, toda sanidad siempre es de la mano del Señor, por más que intervenga el médico, la medicina. Amados hermanos, si Dios no extiende su gracia de sanidad, nadie se sana. Así sea el mejor médico, así sea encuentren la mejor medicina, es Dios que en términos finales extiende su gracia de sanidad. Entonces, hoy en día, Dios sigue sanando, sigue extendiendo su amor y misericordia. Es el método que nuestro Señor usó. Nosotros cuando tenemos la ocasión de algún enfermo, ¿no?, ¿qué tenemos que hacer? Orar por esa persona. Y si está en la voluntad de Dios, puede haber un milagro de sanidad por nuestra obediencia o por lo que Dios quiere hacer. Pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es orar, clamar a nuestro Señor que Él intervenga con su gracia de sanidad. Veamos el ejemplo de Timoteo, que es el hijo espiritual de Pablo. Esta enseñanza, llevémoslo, ¿no?, a ese proceso que se ve en Timoteo, ¿no? Cómo es que él creció en el camino del Señor. Así como nosotros, ¿no?, empezamos nuestro caminar con Dios, y cómo podemos crecer y alcanzar lo que Dios espera de nosotros. Timoteo, desde muy pequeño, tuvo la fortuna de nacer en un hogar donde su abuelita y su madre eran creyentes, amaban a Dios, temían a Dios y le instruyeron en la palabra, ¿no? En 2 Timoteo 1:5 dice: me acuerdo de tu fe sincera, le dice Pablo a Timoteo, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Entonces, Timoteo, desde muy pequeño, fue forjado en la fe, en amar a Dios. Ellos tenían el Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, su madre lo llevó, ¿no?, a conocer a Dios a través de la palabra. Y también
¿Quién empezó todo? Su abuela Loida, ¿no? Entrenó a su mamá, o sea, a Eunice. Amados hermanos, ¿qué vemos acá? La palabra de Dios debe ir de generación en generación. El conocimiento de Dios debe ser siempre un legado, ¿no? Es una fortuna que en un hogar donde los padres no sean creyentes, el hijo alcance, ¿no?, esa dicha de ser alcanzado por el Señor, ¿no? Porque eso vemos también en este tiempo. Por ejemplo, mi sobrino, el hijo de mi hermana, él fue el que inició el camino en el Señor en su familia, ¿no? Él fue el primero que se convirtió. Después él fue orando por sus padres, el que predicó a sus padres. Y después de un buen tiempo, ¿no?, su papá a mí me criticaba, me decía, de todo me decía, porque había puesto mi vida en el Señor. Y él, que criticaba tanto, un día fue invitado, ¿no?, a la iglesia, fue invitado por su hijo y se quedó maravillado, amados hermanos. Se quedó perplejo de la verdad. Y le entró una hambre y sed de Dios que dijo, hoy mismo le predico a mi mamá, a mi papá. ¿Por qué? Porque dijo, esto necesita toda mi familia, ¿no? Él que criticaba, que se burlaba, etcétera, a su propio hijo, me imagino cuántas veces lo habrá humillado, etcétera. Pero sin embargo, cuando él conoció al Señor, realmente se quedó maravillado, ¿no? No es el modelo, ¿no?, de Dios, porque acá vemos que primero fue la abuela Loida, después fue Eunice, después fue Timoteo. Ese es el proceso normal. Pero bueno, hay realidades, amados hermanos. Yo no sé cuál sea tu realidad, pero en la posición que estás, debes crecer en Dios, debes avanzar en el Señor. Mira, en Timoteo también había una situación. Aunque el padre no era judío, posiblemente era un pagano, pero eso no cambió la fe de Timoteo. ¿Por qué? Porque yo me imagino que su madre fue tan apasionada en el Señor, fue tan ferviente su enseñanza, con amor. No aquella mamá que exige al hijo, tienes que ir al culto, tienes que leer la palabra, tienes que orar. No, una madre que con amor guió a su hijo al temor de Dios, a la oración, a leer la palabra, etcétera. Afirmó su fe, por más que su papá era, yo me imagino que un padre pagano, ¿cómo es normalmente? Hasta hay esposos que a su esposa le dicen, ¿no?, porque va a la iglesia, es mejor lleva tu cama a la iglesia, tú paras ahí todo el tiempo en la iglesia, ya ha sido el domingo, ¿por qué tienes que ir otra vez? No entienden las cosas del reino, amados hermanos. Y el papá de Timoteo no sería diferente, ¿no? Sería también uno que en alguna forma se opone, ¿no?, a todo lo que hacían en las cosas del Señor. Pero a pesar de eso, ¿qué vemos? Timoteo firme en su fe. Esto nos lleva, amados hermanos, cuán importante es que podamos afirmar el corazón de nuestros hijos en Dios. Es algo trascendente, porque nuestra sociedad fácilmente los puede confundir. La universidad, ¿usted qué cree? ¿Que ama a Dios, que teme a Dios, que enseña la palabra? No, se oponen constantemente. Usted cuando sale de aquí mismo empieza el enemigo a querer robar la palabra de su corazón, ¿no? A poner cargas, dice, eso ya, el pastor se está demorando mucho en la enseñanza, ya debe terminar, ¿por qué demora tanto el culto? Tengo tantas cosas que hacer, etcétera. Pero ¿quién está operando detrás de eso? El enemigo. Quiere robarte la palabra por los ajetreos de este mundo. ¿Y cuánto más lo hará en nuestros hijos, amado hermano? ¿Cuánto más lo hará? Porque ellos todavía no han aprendido a discernir bien las situaciones, las circunstancias. Piensan que siempre debe haber plata para sus necesidades. No ven todavía que la plata no llega fácil a uno. Cuesta, es sacrificio, ¿no? Muchas veces nuestros hijos, como no conocen el valor de la plata, a veces dicen, pues, ¿no?, piensan que uno es tacaño, que uno es duro, etcétera. Pero el día que trabajan, el día que empiezan a sacrificar, se dan cuenta cuán difícil llega el dinero.
Entonces empiezan a valorar. Ahí sí, ya no quieren invitar nada. Dicen, no, no, esto me cuesta. Ni una gaseosa. No, 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 no. Esto lo he comprado para mí. ¿No? Tú tienes tu plata, dice. Así es, amados hermanos. Avancemos. El poder de la enseñanza y el ejemplo de los padres. En Proverbios 29:17 dice, corrige, o sea, disciplina a tu hijo y te dará descanso, o sea, tranquilidad, y dará alegría a tu alma. Qué importante es entrenar al hijo en el camino del Señor, entrenar a la manera de Dios, hacer las cosas, ser padre a la manera de Dios, porque hay padres a la manera del diablo y a la manera de Dios. ¿Cuántos padres, por ejemplo, a sus hijos le dicen, eres un tonto, eres un sonso? Esa no es la manera de Dios, amado hermano, es la manera del diablo. ¿Cuántos a sus hijos le pueden decir, no vales nada, tú nunca vas a lograr nada, siempre lo mismo, etcétera? Hay palabras de muerte, hay palabras malignas, amado hermano, que muchas veces nosotros también hasta, no por bueno, ya no como creyentes, sino como por hábitos antiguos, por costumbres del pasado, a veces seguimos todavía hablándolo. Y ahí si tú sigues repitiendo palabras malignas, entonces tienes mucho más que entregar tu corazón a Dios. Tienes mucho más que aprender del Señor. Tienes mucho más que meditar en la palabra. Tienes que mucho más que memorizar la palabra en tu vida y permitir que Dios pueda, digamos, cobrar el primer lugar en tu corazón. Uno debe darse cuenta cómo está delante de Dios por sus reacciones, por sus actitudes, por sus palabras, ¿no? Por las situaciones, en las circunstancias, cómo usted reacciona. Tenemos que darnos cuenta cómo estamos, hemos aprendido realmente, porque lo que tú vives, lo que tú eres, eso transmites a tu descendencia, a tu entorno. Como pastores, podemos ufanarnos de conocer tanta Biblia, pero si no lo aplicamos a nuestra vida, amados hermanos, estamos pecando de necedad. Es ser necio cuando uno no aplica la palabra que Dios le va mostrando a su corazón, que Dios le va revelando a su vida. Entonces, el poder de la enseñanza está basada en el ejemplo. En Juan 13:15, Jesús dijo, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Es decir, Jesús nunca demandó nada que no estuviera basado en su vida y en su ejemplo. Él vivía la palabra. Hablaba de amor porque Él amaba. Él estuvo dispuesto a dar su vida por amor. No decía, Él cuando da el mandato, ámense los unos a los otros, dice, ¿no? Pero lo primero que Él hizo es entregar su vida por sus amigos. Él predicó el perdón. ¿Pero cómo? Perdonando aún a los que lo afligían, a los que lo crucificaban. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No lo cuestionó ni a Pedro, que lo había negado de una manera cruel y vil. Aún a Judas, que sabía que lo iba a entregar, que vino con un beso entregas a tu Señor, le dijo. Amigo, le dijo. No le estaba condenando, lo estaba amando, estaba mostrando amor en el perdón. Amados hermanos, nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo. Es la pauta, es lo que nuestro Señor dice. Hagan lo que yo he hecho con ustedes. Él quiere que aprendamos a amar como Él nos amó. Yo sé que el amor es tal vez la base de nuestra fe, la base de todo lo que nosotros predicamos. Dice, ¿de qué sirve si uno, digamos, sea profeta, tenga revelación de parte del Señor, hable muchos idiomas, hable lenguas angelicales y no tiene amor? ¿No? De nada sirve, dice, es como un címbalo que retiñe. El amor da significado a nuestra fe y a nuestra enseñanza. Porque cuando tú amas, enseñarás con buena actitud, darás ejemplo
como Cristo lo haría. Dirías, Señor, ¿cómo lo harías tú? Estarías siempre cuestionándote, porque no somos perfectos. Fallamos cuántas veces, amado hermano. Pero en la medida que rendimos nuestro corazón a Dios, en esa medida, Dios podrá obrar a través de nosotros. Porque el amor es fruto del Espíritu Santo. En Mateo 11:29, Jesús dijo: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué quería que aprendamos de Él? Mira, que yo soy manso y humilde de corazón. Jesús siempre estará queriendo que nosotros seamos mansos y humildes, ¿no? Apacibles, humildes, para entender que dependemos de Dios, que necesitamos de Dios. Antes de tomar cualquier decisión, ¿qué debemos hacer? Preguntarle a Dios, orar, leer su palabra. Esa es la humildad, porque no somos perfectos. Por más que algo que vas a hacer sea algo que ya tú lo sabes, ¿no? Esto yo tengo experiencia, yo sé cómo hacerlo, etc. Por más que sea así, amado hermano, debemos siempre orar, porque es la gracia de Dios que nos permite lograr las cosas. El ejemplo es tan importante en la vida. Dice, si un niño vive criticado, aprende a condenar. Si un niño vive en un ambiente hostil, aprende a pelear. Si vive ridiculizado, aprende a ser tímido. Si es avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si recibe palabras de ánimo, aprende a confiar en sí mismo. Si vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si vive con elogios, aprende a apreciar. Si vive con aceptación, aprende a amar. Todo depende cuál es el ambiente que damos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que nosotros mostramos con nuestra vida? Si portamos Biblia, si oramos, leemos su palabra, debe verse en nuestra vida. ¿No se ve? Gracias. Veamos a Timoteo. Timoteo fue enseñado en las verdades escritas según lo establecido por Dios. Como hemos visto en Deuteronomio, dice, no, sus padres debían repetirle la palabra constantemente. Aún debemos, dice, pegar en los umbrales, en los lugares visibles, ¿no? Textos bíblicos que permitan que siempre nosotros mismos podamos recordar el consejo de Dios y nuestros hijos también, ¿no? A tal punto que eso esté ya grabado en sus corazones. En el Salmo 71:17 dice, oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Desde pequeñito la palabra debe estar grabada, la enseñanza de Dios. ¿Para qué? Para que eso siga transmitiendo, porque ¿qué dice acá el salmista? Y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Porque la palabra, amados hermanos, tiene tanto poder de hacer maravillas, de hacer milagros y prodigios en tu vida, en tu familia. Por eso es importante la palabra, porque Dios respalda su palabra. El Salmo 78:5 dice, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Es decir, Dios nos dio su palabra a todos, todo hijo, todo creyente. Dice, les ordenó a nuestros antepasados que se les enseñara a sus hijos, para que la siguiente generación la conociera. Incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez les enseñarán a sus propios hijos. La enseñanza de la palabra, amados hermanos, es tan poderosa que aún desde el vientre, ese niño va marcado ya por la presencia misma de Dios. Si uno vive la palabra, si en tu casa permites que Dios esté entronado, ¿no? Porque tú vives la palabra. Avancemos. Posiblemente Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo, porque él estuvo en Listra y Timoteo vivía en Listra. Pablo, ¿qué enseñaba? Enseñaba a Jesucristo, enseñaba la salvación por medio de la fe. El Antiguo Testamento enseñaba las leyes, ¿no? El poder agradar a Dios por el cumplimiento de la ley. Pero Pablo enseñó la salvación que Cristo había venido a extender a su pueblo. Y Timoteo se convirtió a Cristo, ¿no? Y ahí empezó su proceso. ¿Qué hizo Timoteo después de su conversión? ¿No?
él empezó a crecer en la palabra, porque ¿no? Más adelante lo vemos cómo él recibió la reputación de que era un hombre temeroso de Dios, era un creyente fiel al Señor. Es decir, de ser creyente, él avanzó, creció, hasta ser discípulo. ¿Qué nos muestra esto? Pablo considera, por el testimonio de los hermanos, dice que Timoteo era un candidato a algo más, a crecer, a ser más, y ya no solamente un discípulo, sino algo más, ¿no? En Hechos 16 lo vemos, dice: los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. ¿Cómo un creyente alcanza un buen concepto en la congregación? Por su fidelidad, por su constancia, porque se nota, ¿no? Por los frutos lo conocemos. Timoteo daría frutos de ser un verdadero creyente. Entonces tenía ese buen concepto. De modo que Pablo quiso que él lo acompañara en el viaje, ¿no? Entonces lo llamó a cosas mayores ya. Imagínense, ¿no? Estar enseñado por Pablo, ¿no? Aquel apóstol que ha trascendido tanto, ¿no? en el ámbito del reino de Dios. Él iba a estar a su lado, ¿no? Iba a aprender de, un gran maestro, digamos. ¿Y cómo fue este proceso? Es el camino de todo hijo de Dios, ¿no? Primeramente uno, ¿no? Lo primero que hace uno es oír la palabra de Dios. Usted, para convertirse al Señor, lo primero que hizo es escuchar, ¿no? El amor de Dios, saber que Dios lo ama y que le extiende su amor en salvación. Es lo primero que hemos escuchado. Después nos hacemos creyentes de la palabra de Dios, ¿no? Empieza nuestra fe en el Señor, porque la Biblia dice en Romanos 10, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es un proceso. Luego uno se hace discípulo. En la medida que va creciendo, va avanzando en el Señor, uno entiende que hay un llamado de parte del Señor, que Dios quiere que seamos los que continuemos, ¿no? Su labor, los que tenemos algo de parte de Dios para cumplir en esta tierra. Entonces nos hacemos discípulos y en ese proceso llegamos a ser ministros, es decir, ya Dios nos encarga ministerios especiales, ministerios de acuerdo a la capacitación y preparación que Dios nos da a cada uno. Avancemos porque el tiempo realmente se ha ido. Avancemos con el proceso de Timoteo. Primero, ¿qué hizo Timoteo? En Hechos 19 le encontramos que él fue, dice, uno de los que ayudaban en la obra. O sea, primero era ayudante. En Romanos 16 dice, era el compañero de trabajo, ¿no? Así lo considera Pablo, mi compañero de trabajo. En 1 Corintios 4:17, ¿cómo lo consideró Pablo? Un amado y verdadero hijo en el Señor. Él era su discípulo, ¿no? Y era un hijo amado. Pablo lo amaba y sabía que Dios también lo amaba en gran manera. Entonces, mire cómo es el proceso, ¿no? Uno va avanzando, amados hermanos, en el reino. En 1 Corintios 16:10 dice, Timoteo, dice, él trabaja como yo en la obra del Señor. Él trabajaba como Pablo. ¿Cómo es, no? Uno siempre se va asemejándose al que está a su lado, ¿no? Por ejemplo, Moisés fue el mentor de Josué y él fue fiel hasta el final, ¿no? Y Dios lo levantó, lo hizo ministro después de él. Y así también Timoteo, ¿no? Fue avanzando por su trabajo al lado de Pablo, sin cuestionar, sin quejarse, siempre mirándolo, ¿no? Como su mentor. En 2 Corintios 1:19 dice, él predica el mismo mensaje de Pablo. Así es, ¿no? Aprendió de Pablo y ahora le tocaba. ¿Qué dice en este pasaje? Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, ¿el que predicaba? Al Hijo de Dios, a Jesucristo, ¿no? Como el Mesías, como el Salvador. Entonces, Timoteo también predicaba a Cristo.
Y todos nosotros, amados hermanos, de lo que aprendemos, ¿a quién predicamos? A Cristo nuestro Señor, al único que puede salvar. Porque la salvación es solamente por fe en el Señor. En Filipenses 1 y 2 dice que Timoteo llegó a ser siervo de Jesucristo y de Dios. Uno en ese proceso que va avanzando en el Señor entiende que Dios nos ha llamado a servir. Y el servicio es como un siervo. Aún Jesús, siendo Dios, se hizo siervo, ¿no? en su condición de hombre. ¿Y cómo lo mostró eso? Por ejemplo, cuando lavó los pies a sus discípulos. Lavó los pies al que lo iba a traicionar. Lavó los pies del que lo iba a negar. El concepto de siervo, amados hermanos, es tan trascendente en el ámbito espiritual. Dios nos llamó a ser siervos de Dios. Por eso que el servicio a Dios es un gran privilegio, porque Él nos considera importantes en su obra. ¿Qué más vemos? En 2 Timoteo también vemos que él fue amado hijo de Pablo, ¿no? Lo adoptó como hijo y por eso le dejó legado en Timoteo. Él confió en Dios, vio en Timoteo un gran potencial para ser el que después de él continúe la obra. Y así debe ser, amados hermanos. Nosotros debemos mirar en nuestros hijos, en los que van avanzando en el proceso, mirar que Dios tiene cosas grandes para sus vidas, un ministerio grande que estará, nunca pensemos que no, que va a poder, que va a lograr, no, miremos lo que Dios está haciendo en sus vidas, porque realmente detrás de cada persona está Dios, porque Él dice en su palabra que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a completar. Él es Dios quien está haciendo el trabajo en cada uno de nosotros. Él nos va moldeando a la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, en 1 Timoteo 1:3 dice, Timoteo fue nombrado pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Qué dice este pasaje? Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Él lo nombró pastor de esta iglesia para que él se encargara de llevar la verdad. Ese es el proceso, amados hermanos. Tú y yo estamos llamados a un proceso en la medida que nosotros nos afirmamos en el Señor por la enseñanza, porque vivimos la palabra, en esa medida Dios nos irá también abriendo puertas para más allá de lo que Él tiene para nuestras vidas. Yo sé que servir al Señor es lo más grandioso que tú y yo podemos hacer mientras vivimos, amado hermano. Tú puedes lograr muchas cosas en esta tierra, tal vez fama, riquezas, tener todo tipo de cosas materiales, pero todo eso pasará, dice la Biblia, todo. Lo único que permanecerá es todo aquello que tú has hecho para el Señor. Amado hermano, tú piensa en la eternidad. Ya no pienses en tu vida breve y pequeña y fugaz en este mundo. Y es más, la maldad se ha multiplicado tanto en esta tierra que nuestra vida se está volviendo cada vez compleja y difícil, ¿no? Por eso anhelemos más de Dios, crecer en Él, avanzar en Él y que podamos también transmitir a nuestra descendencia ese legado de que amen a Dios, como empezamos al principio, ¿no? Que puedan aprender a descansar en los brazos del Padre. Eso realmente es trascendente en lo que podemos hacer en este proceso. Terminemos con esta enseñanza. ¿Cuál es la clave de la vida de Timoteo? ¿Cuál fue la clave? Tener un corazón enseñable. Un corazón enseñable. Un corazón enseñable siempre estará dispuesto a seguir aprendiendo más de Dios. Tomará la palabra cada día y dirá: Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? Porque Dios siempre tiene un mensaje nuevo. Por más que haya leído ese texto muchas veces, pero Dios siempre tiene un mensaje nuevo, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la necesidad. Por eso, cada vez que tú abres la Biblia, Dios tiene mucho que decirte, amado hermano. Un corazón enseñable siempre estará dispuesto a aprender más. Cuando tú vienes al culto, tú no vienes por las personas, tú vienes por el Señor. Tú siempre debes mirar en la enseñanza lo que Dios quiere darte,
Porque como pastores tenemos tantos defectos, amados hermanos, porque somos seres humanos, nos equivocamos muchas veces, pero tú no mires a la persona, mira a Dios, mira su palabra, mira el mensaje que Dios quiere darte. Entonces tendrás un corazón enseñable, un corazón humilde, un corazón dispuesto a la obediencia y a la perseverancia. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y podamos agradecer al Señor? Amado Dios, solo podemos agradecerte. Gracias, hermano. Solo podemos agradecerte porque en tu gran amor y misericordia alcanzaste a nuestra vida. Nos mostraste el camino de tu gracia, camino de bendición, un camino, Padre, que nos lleva a la eternidad, esa eternidad preciosa que has preparado para nuestras vidas. Todo cuanto hacemos nunca es vano, Padre, trasciende. Por ello tú nos muestras el valor de la enseñanza, pero una enseñanza con el ejemplo, con la vida misma, Padre. No podemos enseñar aquello que no vivimos o no atesoramos. Amado Dios, ayúdanos, Padre, a que tu palabra cobre vida en nosotros, a que tu palabra nos apasione cada vez más por ti. En la medida que te amamos más y más, en esa misma medida, Padre, te revelas a nuestras vidas. Y en esa medida podemos transmitir, amado Dios, lo que tú haces en nosotros. Dice tu palabra, bendito Dios, que los frutos son los frutos de tu Espíritu Santo. Fruto de amor, fruto de paz, fruto de gozo. Amado Dios, es lo que impregnas en nosotros en la medida que nos apegamos a tu corazón. Ayúdanos como iglesia, Padre, a reflejar más tu presencia en nuestras vidas. Este mundo necesita amor, Padre. Hay tanta maldad, producto del desamor, producto del abandono, producto, Padre Santo, de la rebeldía. Amado Dios, que tu iglesia sea esa portadora, es la que realmente enseña con el ejemplo la verdad. Que cuando prediquemos, amado Dios, siempre tengamos la actitud que tuvo nuestro Señor. Por amor, darlo todo. Amado Dios, gracias. Gracias. Sella tu palabra en nuestros corazones y produzca en nosotros hambre y sed de ti cada vez más y más. Bendito Dios. Queremos orar también, Padre, por estas peticiones. Por Alexandra. Por un nuevo trabajo, amado Dios, trabajo presencial. Que Dios quite todo compromiso del mundo. Tú conoces, Señor, esta petición, hágase conforme a tu voluntad, Padre. Oramos también por Catalina. Gracias, Dios, por lo que haces. Mañana tiene una cita del cirujano. Padre Santo, tú obres en su vida. Tú seas, Señor, guiando a tu hija a todo el bien que tienes para ella. Y así extiende tu gracia, tu amor a cada vida, conforme a la necesidad. Tú bendice esta casa, Padre. Bendice esta casa, bendice a la vida del pastor Luis. Señor, tú siempre le des sabiduría y gracia para llevar tu mensaje, tu Padre Santo, ese mensaje de vida a tu iglesia. Y como iglesia podamos seguir, Señor, transmitiendo, así como Timoteo, extendiendo tu reino, Padre, a muchos que lo necesitan. Gracias, Padre. Te damos a ti toda la gloria y la honra. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.